Okay, so welcome to our online session for tonight. The title for this session would be Grammar and Vocabulary, and we would have uh, one online session weekly that would be dedicated to the grammar and the vocabulary subjects that are developed in each unit of our course. Bueno, bienvenidos a nuestra sesión. Ok, entonces le mencionaba que para la sesión en línea de hoy vamos a estar desarrollando dos temas muy importantes, que es gramática y vocabulario. Para estas sesiones nosotros vamos a tener, ustedes saben que semanalmente vamos a tener dos sesiones en línea, ¿verdad? Una de esas siempre va a estar dedicada a lo que es los temas de gramática y de vocabulario principales que se desarrollan en cada uno de los componentes formativos que vamos desarrollando semana a semana, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Okay, so for this session, we're going to start with one very simple, very useful subject exposed in the first unit of our course. And the and the name for that would be numbers, okay? In order to review this subject, and just to do a short review, because of course in the unit of the course it was explained and it was more thoroughly developed. We're going to see this short video, which is basically a song, and you're going to notice and you're going to see through the song how we write and how we pronounce each one of the numbers, okay? So I'm going to share now the web page so you can see that more clearly. Listo, entonces les decía que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar con un tema muy específico, muy breve y puntual, que es el tema de los números. Es uno de los de lo que se explicó en el primer componente formativo de nuestro curso, ¿verdad? Entonces, a través de este video que les voy a compartir, muy breve, muy puntual, de hecho es una canción, vamos a repasar un poco esos números, cómo se escriben y sobre todo cómo se pronuncian. Entonces voy a compartirles la pantalla para que puedan ver el video. Okay. Listo, vamos a iniciar. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1 million, 1 million, 10 million, 100 million, 1 billion. Ya logramos escuchar la canción. Obviamente vemos en la canción que compartimos que tal vez los números se iban pronunciando muy rápido, pues es una canción, ¿verdad? Sin embargo, vamos viendo un patrón de cómo nosotros decimos, por ejemplo, el número 51, el número 23. Tenemos un patrón en el cual nosotros una vez aprendemos a decir 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ya es simplemente el agregarle el 81. Entonces, por ejemplo, si 80 es 80, si quisiera decir 81, sería 81. ¿Listo? Bien, entonces, previamente vimos una canción. Yo les voy a compartir esta presentación, esta diapositiva, para que ustedes puedan acceder directamente a los enlaces donde los van a llevar a el video de la canción y les va a llevar también a los diferentes enlaces que vamos a usar para desarrollar nuestros ejercicios de repaso. Bien, entonces, después de escuchar esa canción, que fue simplemente un repaso, y en mi concepto es un buen recurso porque cuando nosotros queremos memorizar cosas, el idearles un ritmo, el incluirlas en una canción, es algo que siempre es muy ventajoso para el cerebro de recordar. ¿Listo? Obviamente, esto es como para ver lo que es la pronunciación. Sin embargo, para saber cómo escribir los números de manera alfabética, esto sí es algo que requiere de práctica, no necesariamente a través de escuchar una canción, sino de pronto de ver el video o de hacer ejercicios como los que vamos a hacer a continuación. Nos vamos a dirigir, yo les voy a compartir obviamente la pantalla, a este enlace. De hecho, este es un recurso que es súper bueno, particularmente porque es una base de datos donde se encuentran muchos ejercicios de prácticas de diferentes temas, particularmente del inglés. Entonces, vamos a compartir, les voy a compartir la pantalla para que puedan ver ese enlace que les estoy señalando allí. Ok, entonces logran ver aquí unos números, ¿verdad? Y también van a poder ver, voy aquí a señalar la anotación. Entonces, logran ver aquí unos números, obviamente, el número 10, 19, 18, 11, 15. Vamos a ver estos números y abajo vamos a tener ubicados la forma alfabética, ¿verdad? De referirnos a esos números. Entonces vamos a repasar y para eso yo quisiera que de pronto vamos a ir levantando la mano. Sí, sí, Andrea, voy a compartirles estas presentaciones cuando les comparta las grabaciones con el enlace. Les voy a agregar también el enlace o la forma de descargar estos documentos de estas presentaciones que yo les doy. Bien, porque eso es muy bueno y particularmente porque en estos espacios en los que vamos a hacer prácticas van a haber enlaces web para hacer esas prácticas. Bien. Entonces, bueno, que ustedes no solo lo vean a través de una grabación, sino que puedan acceder a ellas y puedan hacerlo ustedes en su tiempo para tener más práctica y aprender mucho mejor estos temas que se van bien. Entonces,
La metodología o la mecánica que vamos a hacer para este particularmente es que vamos a ir, yo voy mencionando, de pronto ustedes levantan la mano, ¿verdad? Levantan la mano y yo les voy dando a ustedes el turno para que ustedes seleccionen cuál de los números sería. Por ejemplo, la metodología aquí sería, por ejemplo, tenemos el número 20. Entonces, digamos que Andrea levanta la mano y ella quiere participar de primero. Entonces, ella me dice cualquiera de estos números. Por ejemplo, podría decir 20. Entonces me dice, profe, ese es el número 20. Y como pues, estos números los entendemos en cualquier idioma, entonces yo lo ubico acá, 20. ¿Listo? Entonces, anímense, pueden ustedes pueden levantar la mano y yo les voy dando el turno. Estas sesiones de gramática y vocabulario son aún mucho más dinámicas. Adelante, Gloria. Vamos en ese orden. ¿Puedes activar el micrófono? Sí, señora. Sí. Adelante. Eight. Entonces, ¿cuál quisieras Eight. tú? 8, 8. 8. 8. Aquí está. El Bien. último es. Está aquí. Perfecto. Adelante, Breiner. 17 es 17. 17. Muy bien. 17. Valentina. Yes. 14, 14. 14. Muy bien. 14. Sara. 19, 19. Excelente. 19, 19. Lo tenemos acá. Muy bien. Pueden levantar la mano nuevamente si quieren seguir participando. Adelante, Andrea. 13, 13. 13, 13. Bien. Sandra. Sandra, ¿qué número quisieras eh, eh, seleccionar? 18. 18. ¿Cuál sería el 18? 18. 18, muy bien, muy bien. Gloria, nuevamente, anímate, dime qué otro número quisieras seleccionar de este grupo. 4, 4. 4. Muy bien. Breiner. 15 es 15. 15, el 15. Excelente. Muy bien. 15. Marcela, cuéntame qué número quisieras tú seleccionar. 16. 16. 16. 16. Bien. Valentina, Yes. adelante. 11, 11. Aquí tengo a Majo. Majo. Majo, anímate, creo que te levantaste la mano. 7, 7, 7. 7. Excelente, muy bien. 7. Va quedando pocos. ¿Quién más es? Valentina nuevamente, claro. 6, 6. Muy bien. Perfecto. Gloria. 12.
12. ¿Qué número es 12? 12. Ubicando. Sandra, tienes la mano levantada, puedes activar el micrófono. Ya nos quedan pocos. 13. 13, ¿qué número es? 13. Perfecto. ¿Alguien más se anima a participar con lo que queda? Ya los que quedan son números pues mucho más sencillos. Bien, vamos a hacer el siguiente. Tenemos 9, que es el número 9. 2, que es el número 2. Pues acá. 2. Tenemos 10, que es el número 10. 3, que es el número 3. 1, que es el número 1. Y 5, que es el número 5. Bien, vamos a repasar la pronunciación. 10, 19, 2, 7, 3, 12, 18, 1, 15, 4, 11, 8, 5, 13, 9, 16, 20, 6, 14, 17. Bien, terminamos acá. Y tiene la opción esta página de comprobar las respuestas o de enviarlas. Bien, cuando esto lo usan mucho los profesores. Y bueno, aquí hicimos un excelente trabajo. Por eso tomamos y continuamos con lo que es el siguiente tema para nuestra sesión de hoy, que estamos aquí, ya una vez compartiendo este ejercicio de los números. Ahora continuamos con los colores. So now we proceed with the colors. You are going to notice here, you will say, but wait, teacher, here I can see that there is this word colors and there is this word colors. What's the difference? And these words are exactly the same. It's just that this is in American English and colors, it's used in Britain or the British English, the original English. So now we're going to review, we're going to go to this link and practice more about the colors that we're going to learn, and we're going to practice how to express and how to speak about the colors in this language. Entonces ahora continuamos con otro tema también muy puntual, muy práctico, y son los colores en inglés. Les mencionaba que ustedes pueden ver aquí esta palabra colors y ven esta colors. Entonces dirán, profe, ¿cuál está bien escrita y cuál es la que está mal escrita? Y las dos son válidas, las dos son usadas, solo que esta expresión colors es del inglés americano y colors se usa mucho en el inglés británico, el inglés original. Entonces vamos dirigiéndonos a este enlace. Aquí les comparto ahora nuevamente la pantalla para que podamos hacer la práctica de los colores. Recordamos que esto particularmente al ser algo de vocabulario, es algo que nos va a ser muy, muy práctico. Enseguida no hay mayor tema gramatical que se deba explicar, simplemente vemos aquí cuáles son los colores que se van señalando y vamos a darle clic para escuchar cómo se pronuncia. ¿Listo? Vamos a repasar. Entonces me confirman que puedan escuchar el audio. Voy a darle aquí clic para que escuchemos. Veamos acá. Voy a verificar que se comparta con la posibilidad de escuchar el audio. ¿Ustedes logran escuchar el sonido?
No, profe. No, ¿verdad? Yo tampoco logro escuchar. No, profe, no se escucha. Claro. El problema es que si no se escucha no vamos a poder desarrollar esto. Porque en este enlace hacemos primero como un repaso de cómo se pronuncian los colores, ¿verdad? Aquí tenemos red, blue, green, yellow, orange, pink, brown, black, white, and this would be purple. ¿Listo? Entonces aquí podemos, o sea, yo les puedo decir, sin embargo, en la práctica, si se nos haría difícil si no podemos escuchar, porque la idea es que ustedes escuchen el audio y seleccionamos cuál sería el correcto. ¿Bien? Sin embargo, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a pronunciar, porque no vamos a perder esta oportunidad de practicar lo que es la habilidad de escuchar. Entonces, no vamos a chequear al final las respuestas particularmente de este audio. Pero sí podemos, nuevamente, yo les voy a pronunciar uno de los 3 colores que aparecen acá. Y ustedes activan el micrófono y me dicen cuál fue el que yo señalé. Lo pueden decir en español. ¿Bien? Entonces vamos a hacer para esta primera columna, vamos a hacerla, yo se las pronuncio en inglés, ¿verdad? Y ustedes me dicen cuál fue el que yo seleccioné, me lo dicen en español. Y para esta otra columna, yo le puedo decir en español y ustedes activan el micrófono y pronuncian este color en inglés. ¿Bien? Ok, entonces aquí voy a resaltar, aquí esto. Muy bien. Ok, vamos a ir con el primero. Vamos a hacer primero esta columna. Entonces tenemos aquí el color green. ¿Pueden activar el micrófono? Rojo. Green. Verde. Green, Verde. 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 Verde, profe. Green and verde. Green. Green. Verde. Green, verde. Brown. Brown. Café. 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 Verde. Café. Marrón. Yellow. Amarillo. 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 Purple. Púrpura. Morado. Exacto. Púrpura, morado. Excelente. White. Blanco. 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 Excelente. Muy bien, chicos. Ahora les voy a decir en español que ustedes me dicen en inglés. Nuevamente activan el micrófono y todos anímense a participar. ¿Bien? Naranja. Orange. 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 Negro. Black. Muy bien. Azul. Blue. 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 Muy bien. Blanco. White. 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 Rosado. White. Pink. Sí. Excelente. Bueno, entonces ahora aquí vamos a ver nuevamente, vamos a repasar. Este enlace, de todas maneras, sí me gustaría que cuando ya tengan el documento, ingresen para ver si de pronto en sus computadores pueden escuchar el audio y practicar esto y verificar, pues tener más práctica de lo que es esa habilidad de escucha. Entonces vamos a repasar aquí ya finalmente la pronunciación de los colores. Tenemos aquí el white, blanco, brown, café, Marrón. red, rojo, Rojo. orange, naranja, black, negro, Negro. yellow, amarillo, Amarillo. pink, rosado, Rosa. green, verde, Gris. Verde. blue, azul. Entonces teníamos blue, azul y purple, morado. Bien, morado, purple. Volvemos aquí a nuestra presentación y vemos el siguiente tema.
Ahora entramos en algo más gramatical. Esto es un tema súper importante, súper relevante y bastante usado en el idioma inglés. This subject of personal pronouns, it's very relevant and it's very useful when we are learning the language, English, Spanish, any language. We're going to use the personal pronouns all the time. So now what we're going to do is since we're entering into the grammar aspect of this session, we're going to have just a short review of the uses that we have for these pronouns. Muy bien. Entonces ahora vamos a adentrarnos en lo que es un tema un poco más gramatical, ¿verdad? No es solo de vocabulario, o que se podría considerar como vocabulario, todo lo que aprendemos, cada palabra que aprendemos en el idioma, hace parte de ese vocabulario. Y entre más palabras vemos, entre más palabras leemos, entre más palabras estudiamos y memorizamos, más amplio va a ser nuestro vocabulario y nuestro entendimiento del idioma inglés, español, cualquiera de los idiomas. Funciona ese mismo principio. Bien, entonces vamos a ver a través de esta gráfica lo que son los pronombres personales. Bien, esto es un tema muy, casi que todos los cursos de inglés, cuando nosotros estamos aún en el colegio o cuando estamos tomando un curso de inglés, comenzamos por los pronombres personales porque se usan bastante, son bastante útiles cuando estamos leyendo y los usamos todo el tiempo cuando también los estamos escribiendo. Entonces, los pronombres personales son esas palabras que usamos para referirnos a los sujetos de las oraciones o a esas personas, cosas, animales que nosotros vemos y de los que queremos hablar, ¿verdad? Y obviamente en una oración, esos van a ser usados como los sujetos, ¿verdad? Recordemos que sujetos son esas personas, esas cosas, esos animales que realizan acciones. Entonces aquí vemos en esta imagen diferentes pronombres personales siendo usados. Usted no tiene nada elegante. Como el ¿Micrófono? Muy bien. Entonces comenzamos con el primer pronombre personal y es el pronombre yo. ¿Listo? Cuando Andrea habla de sí misma, cuando Paola habla de sí misma, Gloria, Brenner hablan de sí mismos. Recordamos en la sesión anterior, estamos hablando de nuestra presentación personal y estamos hablando sobre nosotros. Usamos este pronombre I, que significa yo. ¿Listo? I, yo. Si yo no solo estoy hablando de mí misma, sino de mí, mis hijos, de mí, mi familia, de mí y otro grupo de personas, tendríamos ese pronombre personal de primera persona, pero plural, que es we, nosotros. We, nosotros. Y aquí vemos en esta imagen, vemos un grupo de niños que están hablando, ¿verdad? Y están hablando de quién, de ellos mismos. We serían nosotros o nosotras. I es el pronombre yo. Ahora, ¿qué pasa si yo no estoy hablando de mí, sino de otra persona? ¿Listo? Y si estoy hablando de otra persona, hay unas distinciones importantes que se deben hacer. Y es, si estoy hablando de un niño, ¿verdad? Si estoy hablando de una niña, o si estoy hablando de una cosa o de un animal. ¿Bien? Entonces, si yo estoy hablando de un niño, usaría el pronombre he. He es el pronombre él. Si estoy hablando de una niña, y pues aquí obviamente cuando digo niña, niño, me refiero al género de esa persona. Si es una mujer o si es del género femenino, usamos she. Y si es del género masculino, usamos he. Esto es para personas, solo para una persona. ¿Listo? Si estoy hablando de una cosa, por ejemplo, aquí ella estaría hablando de él, por eso es que ella está diciendo he. Aquí este niño estaría hablando de ella y por eso este pronombre personal sería she. Y aquí esta persona, este muchacho está hablando de este balón, de esta pelota, es una cosa, entonces usaríamos el pronombre it, que eso podría traducirse como eso, esa,
esto o esta, ¿bien? De manera general. Y tenemos también, cuando estamos hablando cuando yo estoy hablando, por ejemplo, con ustedes directamente, yo usaría el pronombre para, sea el caso singular o el caso plural, del pronombre you, ¿ok? Este pronombre you se entiende como tú, se puede entender como usted, también se puede entender como ustedes, ¿bien? Singular o plural. Esto es en gramática lo que se conoce como la segunda persona. ¿Listo? Yo hablo en segunda persona, es decir, estoy hablando con ustedes o con usted o con tú. Obviamente en el español tenemos esa distinción cuando de pronto estamos hablando con alguien con mucha confianza, le decimos, tú eres muy inteligente, you are very smart, ¿verdad? Pero si estoy hablando de pronto con alguien con quien no tengo mucha confianza y quiero decir, usted es muy inteligente, en inglés no tenemos esa distinción entre usted y tú, ¿verdad? Entonces ambos es you. Y cuando estoy diciendo, ustedes son muy inteligentes, también diría, you are very smart. Entonces, muchas personas dicen, pero ¿cómo sé cuando you es singular o cuando you es plural? Y este caso, esta respuesta lo vamos a ver en el contexto. Normalmente estas oraciones o cuando usamos los pronombres, siempre se ha introducido anteriormente al sujeto por nombre, por nombre propio. ¿Listo? Entonces, en este caso, sabríamos, cuando lo veamos, si estamos hablando de un grupo de personas, ¿verdad? En el cual el caso de you se entendería como ustedes, o si estoy hablando de una sola persona. Y en este caso se entendería como usted o como tú. Bien, repasemos. El pronombre personal I, que es yo. El pronombre personal we, que es nosotros. El pronombre personal she, que es ella. El pronombre personal he, que es él. El pronombre personal it, que se entiende para solo una cosa o para solo un animal. Entonces se entendería it como eso, esa, esto o esta. ¿Listo? Y el pronombre personal you, que se entiende como singular, como tú o usted. Y el mismo pronombre personal you también se puede entender en plural como usted. Bueno, ahora continuamos con el verbo to be. Hasta ahora, siempre cuando vemos los pronombres personales, los asociamos enseguida con el verbo to be. Y muchos dirán, profe, pero ¿cuál es el cuento con este verbo? Todo el tiempo que comenzamos un curso de inglés, el verbo to be, es el verbo to be. ¿Por qué? ¿Por qué comenzamos con ese verbo que parecería no ser tan relevante? Y es que el verbo to be tiene se entiende como dos verbos para nosotros en el español. El verbo to be puede ser el verbo ser o puede ser también el verbo estar. Nuevamente, cuando lo entendemos como ser, cuando lo entendemos como estar, va a depender del contexto en el que estamos diciendo esa expresión. Si yo digo, you are students, ustedes estudiantes, entonces sería ustedes están, ustedes son estudiantes. Ok, en este caso, el verbo y el complemento particularmente de esa oración nos indica que el verbo to be se está usando como ser. ¿Listo? Ustedes son estudiantes. Bien, si yo digo, you are happy. Bueno, este ejemplo podría ser, ustedes están felices o ustedes son felices, ¿verdad? Este ejemplo particularmente, you are happy, en el español podemos decirlo de ambas formas, pero en este caso podríamos ponerlo como ustedes están felices. O si, por ejemplo, diría, you are studying at SENA, ustedes están estudiando en el SENA, ¿ok? El complemento de las oraciones nos va a indicar cuándo lo entendemos como ser o cuándo lo entendemos como estar. Pero para esta sesión, esta práctica,
Lo más relevante que debemos anotar o recordar del verbo to be es cómo lo asociamos y cómo lo conjugamos de acuerdo al sujeto de las oraciones. Y aquí vamos a usar los pronombres personales que ya vimos anteriormente, porque estos pronombres personales nos ayudan a ilustrar todos los posibles sujetos de esa oración, todas las posibles personas o cosas que podrían estar realizando ese verbo, que en este caso sería el verbo ser o el verbo estar. Entonces, para el pronombre personal, yo es I, digamos I am. Para el pronombre personal de tercera persona, singular, que sería ella, she, él, he, o eso, esa, esto, esta, it, sería is. She is, he is, it is. ¿Bien? Y ahora tenemos los pronombres personales, que serían they, ¿verdad? Ellos o ellas, we, nosotros o nosotras, y you, usted o ustedes, tendríamos la conjugación del verbo ser o estar como are. Entonces teníamos they are, we are, you are. Pasamos I am, she is, he is, it is. We are, they are, you are. Entonces, recordamos estas conjugaciones. Aquí sabemos que el am va a ser solo para el pronombre personal I. ¿Bien? El is es para los pronombres singulares, exclusivamente singulares. She, he, it, is. Y are se tiene que son para los pronombres plurales. Ellos, ellas, nosotros, nosotras. Y aquí en este caso, aunque ustedes dicen, bueno, pero you también puede ser singular, you puede ser usted. Al poder ser usado como plural, lo vamos a asumir en esta conjugación como plural. Recordemos, aquí la única, entre comillas, excepción es el pronombre I am. Para los singulares es is y para los plurales es are. Bien, vamos a practicar este tema. Y bueno, nuevamente les recuerdo, es práctica, no se preocupen, no piensen que es que ahora yo lo voy a estar evaluando, vamos a repasar y cuando sea el caso, si tenemos que aclarar alguna duda de este tema que ya es más gramática, ya no es solo como saber que esta palabra se traduce así, que esta palabra se dice así, sino más como un poco más de comprensión del inglés a este nivel. Entonces aquí les voy a compartir la pantalla para que veamos este enlace. Listo, tenemos acá la pantalla. Vamos a bajar y vamos a ver este primer ejercicio, ¿en qué consiste? Entonces aquí vamos a tener unos sujetos en las oraciones, ¿verdad? Y vamos a escribir o vamos a seleccionar cuál sería el pronombre personal que se usaría para para cada uno de estos sujetos o para cada uno de estos personajes. ¿Listo? Entonces, para esta metodología podemos activar vamos a hacerlo más dinámico y es, yo les voy a leer y ustedes me van a decir cuál sería el sujeto. ¿Ok? ¿Cuál? He, she, it. O también they. Recuerden, they es ellos o ellas. He es él, she es ella, it se usa para una cosa o un animal. ¿Listo? Singular, singular. Esto es muy importante. Entonces, pueden activar el micrófono, yo les señalo las palabras y lo vamos escribiendo, ¿les parece? Entonces tenemos aquí, a dog, a dog. It. ¿Cuál sería? It. Excelente. It. It. Milk, It. it. También es una cosa, este es un animal. Bob, He. He. y, excelente. Grandma, She. She. She.
Recordamos que Sí. grandma es abuela. House, Abuela. Ujú. It. It. entonces, It. súper importante. Pensamos, es un animal, ¿verdad? Estamos hablando de vaca, Sí. pero no estamos hablando de Ajá. una vaca, sino de varias vacas. ¿Y cómo sabemos? Porque termina en S. La They. terminación en S sería plural. Entonces ya no estamos hablando They. de la vaca, sino de las vacas. Entonces sería they. 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 Recuerden, cuando es plural, usamos they, no it. Ujú. Aquí para book, It. it, It. es libro. It. Alien también sería It. it, porque It. no sabemos si es Ujú. mujer, si es hombre, es una cosa para estos fines. Dogs, It. They. 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 Recuerden, está en plural, muy bien, muy bien. Brother, Hermano. He. excelente. Elephant, It. It. cat, It. It. and She. she. Excelente. She. Dad, That. He. sisters, They. they. Exacto. Realmente, sister es hermana. Sisters es hermana. Aquí They. usaríamos ellos. Muy bien. A dog es un pato. Milk, leche. Bob es el nombre propio de un hombre. Bob es el nombre propio de un hombre, ¿verdad? Bob. Grandma, abuela. Cows, vaca. Vacas, cows, vacas. Book, libro. Alien, alienígena, extraterrestre. Dogs, perros. Brother, hermano. Elephant, elefante. Cat, gato. And, el nombre propio de una mujer. Dad, papá. Sisters, hermanas. Muy bien. Ahora vamos a ver nuevamente. Vamos a observar aquí en este espacio lo que es el sujeto, ¿verdad? Vamos a ver. Tom, cow, Mike, Mary, car, Billy, Jane, mouse, dog, dad. Entonces, estos son los sujetos, pero vamos a usar los pronombres personales para reemplazar al nombre propio o particularmente al sujeto de esta manera. Vamos a usar he is or his, she is or she's, or it is o it's. ¿Listo? Estos son la forma contraída de he is, she is, it is. Bien. Entonces, de acuerdo al sujeto, por ejemplo, entonces aquí en este primer ejemplo tenemos Tom. Tom es el nombre propio de un hombre, o de, en este caso, de un niño, y usamos el pronombre él, ¿verdad? He is a boy. He is a boy. Observen, cuando ya lo completemos, voy a señalarles y voy a resaltarles la pronunciación que tendríamos cuando tenemos el he is, she is, it is, y cuando lo decimos de manera contraída. ¿Bien? Pero por ahora vamos a concentrarnos en identificar el sujeto y de acuerdo a este sujeto, cuál sería el pronombre personal que usaría. ¿Bien? Entonces, para esto, nuevamente yo voy a señalarles acá y ustedes van a activar el micrófono y pronunciarían el pronombre personal con el verbo to be en este caso para este ejercicio. Entonces, por ejemplo, cow, pig, It is. it is, It is. it is, it's big. Muy bien. Ujú. Mike, He is. He is. he is. Aquí lo voy a colocar con contracción porque son las opciones que nos están dando y yo les voy a repasar la pronunciación. Ujú. En esta siguiente oración, ¿cómo sería? Estamos hablando de Mary, She's. este nombre She propio de una is. mujer. Pueden activar el micrófono todos, o sea, no piensen que es que luego, si ya una persona está participando, yo no puedo participar.
Pueden hacerlo y pronuncian. Mhm. Pronuncian, esto es muy Buenas importante. noches. Buenas noches. Listo, sigamos con este. Aquí estamos hablando de un carro, Car. ¿verdad? It It. is. It It. is. It's. Ajá. It is o it's. Muy bien. It's. Lily, It is. Lily. His. It's. he is. Muy bien. Jane, a good student. Cheese. 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 She, a good student. Muy bien. It is. Now, It it is. is. Exacto. Estamos Now hablando de this. It animal, is. es rato. It is, it's. Dog, Dog. It It is. dad. He. His. She's. No, Muy he's. bien. Entonces, vamos a repasar ahora la pronunciación. Observen. Voy a leerlo primero en la forma, pronunciarlo como si estuviera contraído, como observan escrito acá, y luego como si fuera no contraída la forma. Entonces tenemos, he's a boy. Oh, he is a boy. He's a boy. He is a boy. It's big. It is big. He's a big boy. He is a big boy. She's a little baby. She is a little baby. It's red. It is red. He's a doctor. He is a doctor. She's a good student. She is a good student. It's gray. It is gray. It's brown. It is brown. He's at home. He is at home. It is. Entonces, lo que observamos cuando contraemos estas, el he is, she is, it is, lo contraemos de esta forma, es que no existe una pausa cuando estamos pronunciando esos, tanto el pronombre como el verbo, no existe una pausa. ¿Bien? Lo importante de esto es que sepamos cuando vemos escrito esto, que podemos identificar cuál es el verbo que estamos usando. ¿Bien? Y esto particularmente se ve muy claro cuando estamos haciendo estos pronombres, él, ella o eso, porque usamos la conjugación is del verbo to be. Bien, ahora con el siguiente ejercicio vamos a tener simplemente oraciones en las cuales vamos a anotar el pronombre personal y tenemos que, de acuerdo a ese pronombre, seleccionar cuál sería la conjugación. ¿Listo? Entonces, vamos nuevamente. Aquí voy a señalarlo y ustedes me dicen cuál sería. Am, is o are. I am. am. I am a girl. Muy bien. El siguiente. Is. He is. Is my He brother. is. Exacto. Siguiente. She is. She is. She is. She is my sister. I I am. am I from London. Excelente. He is. He is 17 years old. He is. She is a student. It is. It is Is. our dog. You You are. are. You are our friend. Excelente. Bien. Veamos aquí. Comprobamos las respuestas. Tenemos todo perfecto, 10 de 10. Muy bien. Entonces vamos a repasar con estas oraciones el uso de este verbo to be. Bien. Vamos a leer en inglés y ustedes me van a decir, de acuerdo a cada una de estas oraciones, si es del verbo ser o el verbo estar. Recordemos siempre que para el inglés el verbo ser y el verbo estar se escriben de igual manera, se conjugan de igual manera. Pero como yo les decía, les indicaba, ¿cuándo sabemos cómo identificar ese verbo como el verbo ser o como el verbo estar? Depende del complemento.
y el contexto que nos está dando ese complemento. Entonces vamos a hacer en este primer ejemplo. Y tenemos yo, el verbo Soy. ser o estar, El una verbo niña. Entonces, ¿cuál sería? I am ser. a girl, Ser. verbo ser. Excelente. He is my brother. Él es mi hermano. ¿No? She Verbo is my ser. sister. Ella es mi hermana. Verbo ser. El verbo ser. I am from London. Ser. Yo soy. Ah, no, yo Estar. no. No, yo estoy en Londres, no, yo soy. Aquí, sí, esa es Yo una buena estoy anotación. Y es que aunque estar. vemos una ciudad, ¿verdad? Pero estamos usando esta preposición de. Entonces, yo De ser. estoy de Londres o yo soy de Londres. Yo soy de Londres. Exacto, Verbo entonces el estar. verbo estar. Aquí, ¿qué es lo que está esta oración que nos está indicando? Él tiene La edad, Ser. 17 ¿verdad? años. Es el verbo ser. Recordemos que en el inglés nosotros expresamos la edad de una manera diferente. No usamos el verbo tener, sino el verbo ser. ¿Listo? He is 17 years old. Él tiene 17 años de antigüedad. Es literalmente esa traducción. Obviamente, nosotros en español no expresamos nuestra edad diciendo los años de antigüedad que tenemos, ¿verdad? Sino los años de vida. Entonces, estas expresiones de edad, o sea, es muy importante que evitemos como aprenderlas de manera como literal. ¿Listo? Cuando vemos esta expresión, years old, days old, months old, porque podríamos decir meses, días, años, aquí estamos hablando de la edad, ¿bien? De una cosa o de una persona, porque cuando estamos hablando de la edad, en ese contexto no siempre va a ser una persona, ¿bien? Puede ser una cosa, puede ser una compañía, puede ser una universidad. Entonces aquí es muy importante el verbo ser. She is a student. Ella es estudiante. Es. Es un estudiante, ella es un estudiante. Perfecto. It is our dog. Su padre. Es nuestro perro, exacto. Es nuestro perro. Aquí el our, y lo vamos a ir viendo más adelante, es el posesivo. Es nuestro perro. You are our friend. Tú eres nuestro amigo. Exactamente. Aquí esto es un ejemplo clave de cómo podríamos entender el you, como ustedes o como usted o como tú. ¿Listo? Estamos viendo que el complemento es nuestro amigo o nuestra amiga. Recordemos que los adjetivos no tienen género en el idioma inglés. Entonces vemos que es singular. Entonces, si quisiéramos traducir esta oración, el you sería tú o usted, ¿verdad? Usted es nuestro amigo. Es nuestro, o sea, de un grupo, es los que están hablando, pero estamos hablando de una sola persona. Vemos aquí que esto está en singular. Muy bien. Entonces, vamos a devolvernos a nuestra presentación, donde nosotros podemos ver a través de este enlace, podemos hacer más prácticas. Obviamente hay muchos más contenidos, muchísimos más contenidos de nuestro, de este tema que es tan extenso, pero a la vez es sencillo. Lo que pasa es que a veces cuando lo estamos estudiando, se nos abre tanto el panorama de los gustos y de las oraciones porque vemos nuevas palabras, ¿verdad? Vemos adjetivos, vemos nombres propios, vemos los sustantivos que usamos para referirnos a diferentes cosas, nuevos verbos también. Entonces, de pronto es un poco abrumador. Bien, ahora vamos a hacer una última práctica de lo que son los artículos definidos e indefinidos. Nuevamente, este es un tema que se estudió en el componente formativo de esta primera unidad o de esta semana en la que hemos estado trabajando y estudiando. Entonces vamos a hacer simplemente un repaso. Tenemos los diferentes artículos para artículos indefinidos. Usaríamos el en,
Recordamos que podemos entenderlo como un o una. ¿Listo? Este se puede entender, se puede traducir en nuestro idioma español como un y una. Y este también como un y una. Entonces, ¿cuándo vamos a usar el en? Cuando la palabra o el sustantivo al que nos vamos a referir comienza en su sonido con una vocal. ¿Bien? Cuando comienza con una vocal, ¿saben cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Tenemos que usar en. Bien, esta N lo que nos permite fonéticamente es hacer como una conexión entre las dos palabras. ¿Listo? Vamos a ver en la práctica que vamos a desarrollar a continuación cuándo usaríamos en, cuándo usaríamos en. Pero aquí no estamos hablando de artículos indefinidos. Y ese indefinido, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, si yo digo, yo necesito un computador. I need a computer. I need a computer. Entonces, digamos, ustedes en ese contexto, ustedes dicen, no, la profesora está necesitando un computador. Cualquier computador, ¿verdad? No estoy especificando, no estoy definiendo a ese elemento, a ese sustantivo que es computador. Pero si yo digo, I need the computer, estamos ahora usando el artículo definido. Este artículo, the, se puede traducir o se puede entender en nuestro idioma español como el, la, los o las, tanto singular como plural. ¿Bien? Y aquí sí no nos importa si comienza, la palabra que sigue o el sustantivo al que nos estamos refiriendo comienza sonando con una vocal, con una consonante, si es plural o si es singular, porque estos son solo singulares. ¿Listo? Cuando me refiero a solo una cosa. Aquí, the puede ser plural, puede ser singular. Si yo les digo, yo necesito el computador, es diferente de su cabeza, ustedes piensan enseguida en un computador muy particular. Necesito el computador. Yo le digo a una compañera de trabajo, I need the computer. Estoy asumiendo que esa compañera de trabajo sabe a cuál computador me estoy refiriendo. Y es uno solo, ¿verdad? Estoy definiendo. Obviamente, esa persona o en el contexto sabremos a cuál elemento específico nos estamos refiriendo, ¿verdad? Pero eso es el significado y la importancia de saber identificar cuándo estamos hablando de un objeto en particular y cuándo estamos hablando de un objeto general. Si yo digo, necesito un computador, si le digo a mi compañera de trabajo, necesito un computador, ella podría pensar, mira, aquí tengo este portátil, o mira, aquí en la oficina de al lado hay uno disponible. O sea, porque lo que les estoy transmitiendo es que es cualquiera. O sea, ese computador, no estoy pensando en uno en particular, sino estoy pensando de manera general en que necesito un computador. Bien, aquí este enlace que les coloco en esta parte inferior de esta diapositiva es un enlace que les voy a recomendar. No lo vamos a desarrollar en esta sesión porque es bastante extenso y pues podríamos simplemente tomarnos una media hora más. Sin embargo, la práctica que sí vamos a hacer es la que está aquí señalada. ¿Listo? Son unas oraciones y lo que debemos hacer es seleccionar si vamos a usar o en, de acuerdo al sujeto o al sustantivo al que nos estamos refiriendo. ¿Bien? Pero en este enlace, nuevamente ustedes van a poder ingresar a él cuando vayan a descarguen esta presentación, van y dan clic y allí se va a abrir esa práctica. Si me da el tiempo, yo se las comparto simplemente para que la vean. Ahorita cuando terminemos en eso. Entonces, nuevamente vamos a identificar en cada una de estas oraciones si diríamos, would you like a cup of tea? O would you like an cup of tea? En. Entonces, nuevamente, activan su micrófono. Aquí. Would you like a cup of tea? Hey. Hey, Hey. Would you like a cup of tea? A cup of tea. I'll have An.
And Exacto. I have an orange. A, A, A A pear. and, And and an apple. Excellent. I'll have an orange, a pear, and an apple, please. Muy bien. Siguiente. A, This Ah. is a great Hey. card. This is a great card. A, and A, This is an awful A, card. A, and We're going to buy A, a yacht. We're going to buy a yacht. We're going to A. buy an other. another. and, Ya. De hecho, ese and other se escribe And. solo como una palabra, que es another. mhm, Ok, mm, muy bien. Is there, and, is there any university in London? You'll have to go to the hospital for A and. A, ¿Cómo leeríamos esta palabra? Esta que les señalo aquí. X-ray, ¿verdad? X-ray. ¿Cuál es el primer X-ray. sonido? Una E, ¿verdad? ajá, X, Ray. Entonces, aunque vemos, es una consonante, pero cuando la pronunciamos, lo primero que suena es una vocal. Entonces, grabación. Entonces, para esta actividad adicional y altamente sugerida que va después de esta práctica que realizamos, de estas 8 oraciones en las cuales seleccionamos cuál sería el artículo indefinido que se usaría de acuerdo al sujeto, de acuerdo al sustantivo al que nos estamos refiriendo en cada una de las oraciones. La recomendación es que ingresen a este enlace nuevamente. Si al dar clic aquí no se les abre completamente, entonces copien y peguen este enlace directamente en sus exploradores. Vamos acá a ese enlace y vemos aproximadamente estas 30, exactamente 30 oraciones de las cuales ustedes van a tener que completarlas con en o the. O en el caso que de pronto no valga ninguno de estos tres, se colocaría un guión, ¿bien? Entonces pueden desarrollarlo en el tiempo que tengan disponible. Al finalizar dan terminado y les va a dar como una calificación y les va a señalar en cuáles se equivocaron. Obviamente, esta al ser una actividad adicional no tiene calificación, pero si de esto surge alguna inquietud, pues ustedes pueden comunicármela, y si de en general el tema no les quedó claro, también van a poder comunicar cualquier duda y podemos hacerlas en las próximas sesiones de atención sincrónica, esas explicaciones, si da el tiempo, o si no, yo les puedo compartir más recursos o hacer una explicación más específica y personal para cada uno de ustedes si tienen esas inquietudes. Entonces ahora procedemos con lo que es nuestra sesión de atención sincrónica. Es un espacio en el cual se abre el micrófono, se abre el espacio del chat y ustedes me comunican si tienen alguna duda o algún comentario, recomendación hasta ahora de lo que han desarrollado en el curso, algún tema que no entiendan. Ahora sí, el micrófono es absolutamente suyo. Si no tienen ninguna inquietud, podemos dar por terminada nuestra sesión en línea. Recordando siempre que está el foro de dudas e inquietudes para que me comuniquen cuando tengan esa inquietud. Adelante, Gloria, vi que levantaste la mano. Cuéntame. Profe, yo tengo una inquietud. Leía que en el pronombre, el sujeto I, siempre va en mayúscula, se vaya al inicio, al medio o al final. Pero la pregunta que yo tengo es si los demás pronombres, cuando van al inicio o al medio o al final, también deben ir en mayúscula, o solo es el sujeto I. La verdad es que en lo que dice como la gramática, la buena escritura, es que sí deberían tener la mayúscula, porque aunque son pronombres, se entienden allí como los sujetos, ¿verdad?
Sin embargo, Sí. con todos los demás se puede ser flexible, ¿verdad? Pero con el I particularmente, siempre lo he leído y siempre lo he visto en mayúscula, ¿ok? Entonces, como una práctica general, nosotros podemos asumir que siempre estos pronombres los colocamos en mayúscula la primera letra, obviamente, como si fuera un nombre propio, ¿bien? Si de pronto lo vemos en otros contextos como que no tiene mayúscula, no hay ningún problema, pero el I, es decir, el yo, siempre va a tener mayúscula. Entonces podemos asumir, hagamos eso para todos y no va a haber ningún problema. ¿Listo? Sí, para todos. Y Ujú. otra preguntita, a mí sí me ha costado el trabajo los fonemas de las vocales, la explicación que hay allí de la A más larga, de la O más corta. Esa parte me gustaría, profe, que usted de pronto nos regalara un tiempito y nos lo explicara como con más calma, ¿cierto? Ok. Ok, ¿te refieres a la pronunciación de, por ejemplo, de los artículos indefinidos and? Dice la tabla C los sonidos de las vocales, que viene la A Ok, corta, ok. la A larga, la E Ok, corta, ok, la E larga. Sí, ok, esa parte no me quedó clara, la verdad. ok, sí, sí, y eso hay que reconocer que ese es un tema extenso, ¿bien? Es bueno Correcto. saberlo y es bueno practicar. Pero, por ejemplo, cuando nosotros vemos una palabra como apple, banana, eh, computer, university, es más práctico uno escuchar, apropiarse de la pronunciación de esas palabras sin andar pensando, es que esta es una A corta, es que esta es una U larga, ¿verdad? Eso es bueno saberlo y por eso se incluye dentro del componente formativo, pero particularmente mi recomendación con las pronunciaciones es que nos sirve más es la práctica que de pronto como desglosarlo gramaticalmente, pero por supuesto que se puede hacer. De hecho, si quieres para la próxima sesión en línea, en lo que vaya a ser de gramática y vocabulario, podemos hacer una práctica de identificar cuándo es una A larga, cuándo es una A corta, cuándo es una I larga, una I corta. ¿Sí? Para Gracias, practicar esa pronunciación. Muy buena sugerencia, Gloria. Laura, gracias, profe. ¿tienes la mano levantada? No, con gusto. ¿Tienes la mano levantada? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, profe, lo que pasa es que yo no había asistido a ninguna de las reuniones ni nada. O sea, prácticamente estoy en cero porque, o sea, como según pensaba que el curso empezaba el 8 y pues no empezó el 8 de Ok. febrero, como decía. Entonces, o sea, pensé que ya no lo harían y reviso mi correo y encuentro los Oh, anuncios que han hecho en la plataforma, entonces claro. estoy bastante desubicada. Ok, no, pero no te Entonces, preocupes. No te preocupes, quisiera Laura, que saber si apenas estamos. hay actividades o algo tenemos que hacer, no sé. Sí, claro que sí, claro que sí. Aprovecho y te voy a hacer así como una breve explicación de cómo podría ya como decir, listo, pues, comenzó Bueno, sí, hace le agradezco. unas semanas, pero lo importante es que estás ahora conectada, no hay que perder el impulso, no hay que perder la, el deseo de comenzar tus estudios, ¿bien? Entonces, aquí te comparto el enlace por el cual podríamos hacerlo. Lo voy a hacer así breve, pero bien específico para que sepas a dónde es que tienes que ir para comenzar tus estudios. Pero no te preocupes, no te angusties, porque de pronto digas, ¿cómo así? Hace 10 días comenzó este curso, entonces ya está demasiado tarde para mí. No, porque particularmente esa primera semana, lo que fue del 6 al 12 aproximadamente, nos dedicamos fue a hacer unas actividades de exploración de la plataforma. Bien, entonces, Ok, entiendo. lo que vamos a hacer es bajar la página cena.territorio.la y hay que silenciar el micrófono para que esta grabación se pueda escuchar bien, esta explicación. Entonces, vamos a la página para ingresar al curso cena.territorio.la. Bajamos, damos clic aquí en esta sección que dice ingreso a cursos LMS Cena. Colocamos nuestro usuario y contraseña, ingresamos
Aquí estamos ya en la plataforma territorio. En esta plataforma vamos a ver los cursos que tenemos activos. Entramos al curso English Does Work. Una vez estamos aquí, vamos a ver siempre son los anuncios del curso. ¿Bien? El anuncio más reciente, donde va a estar la invitación a las sesiones en línea. Cuando estamos iniciando una nueva semana del curso, también vamos a encontrar un anuncio indicando, ok, esta es la semana, la tercera semana del curso, en esta semana vamos a estar trabajando en estas actividades. Entonces mi recomendación es que para ponerte al día con el curso, es que siempre veamos el primer anuncio que va a estar más abajo, ¿listo? Y vamos a ir leyéndolos y nos vamos a enterar de qué es lo que ha pasado hasta ahora en el curso, qué es lo que hemos hecho. ¿Bien? Entonces siempre vamos a tener, cada vez que comenzamos una semana, de acuerdo al cronograma del curso, vamos a tener un anuncio donde nos indica que estamos comenzando esta semana, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos este anuncio que nos dice que estamos comenzando con la segunda semana del curso. Nos dice que inició el 13 de marzo y finaliza este domingo 19, ¿verdad? Vamos a trabajar sobre este resultado de aprendizaje, sobre este objetivo general y las actividades que se deben desarrollar. Para cada una de las semanas vamos a tener un componente formativo, se le puede llamar como una unidad de formación, que es el que vamos a estudiar, vamos a explorar, y vamos a tener una sola evidencia calificable que yo se la voy a señalar aquí. En este caso, para este primer componente formativo, Hello, it's nice to meet you, hay una evidencia que es un test. Bien, aquí en este anuncio también les señalo cuando tenemos nosotros las sesiones en línea, las fechas y la hora en la que las tenemos agendadas, ¿bien? Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, las 2 sesiones en línea. Para la próxima semana, que comienza el lunes, vamos a tener 2 sesiones en línea. Vamos a tener una siempre de gramática y vocabulario los jueves y una sesión ya de un tema mucho más específico que se va a estudiar en el componente formativo que le sigue a Hello, it's nice to meet you. Entonces te pones al día con los anuncios, ¿listo? Y ahora es comenzar tu estudio, que es lo que debes hacer. Vamos aquí a contenidos del curso. Al dar clic aquí en contenidos del curso y en proyecto, vamos a ver aquí un menú. Voy a ampliar un poco para que sea mucho más claro. Un menú y vamos a ir directamente a actividades de aprendizaje. Al dar clic en actividades de aprendizaje, vamos a ver esos componentes formativos que son los materiales de estudio de nuestro curso. Para cada semana vamos a tener un componente formativo. Es decir, ahora que tú vas a sacar tu tiempito para comenzar tus estudios, vamos a dedicarnos a este primero. Hello, it's nice to meet you. Cuando ya terminemos de estudiar este componente formativo, vamos a buscar la evidencia que se debe desarrollar para evaluar este estudio aquí en esta carpeta que se llama evidencias. Bien. Damos clic aquí. Y aquí vamos a ver hacia la derecha. Vamos a ver todas las evidencias del curso. ¿Listo? Sabemos por el anuncio y por el cronograma del curso que se puede ubicar acá, lo puedes descargar y lo tienes allí a la mano, que la evidencia para este primer componente formativo, para esta primera unidad del curso, es este test. Vamos aquí, navegamos, lo ubicamos, nuevamente está en evidencias, bajamos acá, damos presentar evaluación, vemos la fecha máxima que tenemos para desarrollar, que es la fecha máxima que tienen todas las evidencias y todos los contenidos del curso, y es el 9 de abril. ¿Listo? A partir del 9 de abril ya no se reciben actividades. Entonces, si tú hasta ahora estás ingresando al curso, no te preocupes, puedes desde ya primero estudiar. Es decir, no hay ningún afán, no se ha perdido nada. ¿Bien? Hay algunos que les ha ocurrido que han ingresado aquí porque han estado explorando la plataforma y le dan clic aquí en presentar evaluación y luego dicen, no, pero yo todavía no he estudiado, esto es una calificación, y se salen. En ese momento el sistema les registra como si lo hubieran desarrollado y les va a aparecer una D y les va a aparecer un 0, ¿verdad? Un 0 que es la calificación
de quien ingresa, pero no responde nada. Bien, cuando ese es el caso, ustedes contáctenme, me indican a mí que eso les pasó y yo les habilito nuevamente esa prueba, porque solo hay un intento. Bien, entonces, mi recomendación es primero estudiar el componente formativo, explorarlo todo y luego cuando estés listo, tú vas hacia evidencias, navegas aquí en eso, ubicas el test, lo presentas. Bien, esto se califica automáticamente. Bien, pero entonces dice, bueno, listo, componente formativo. Bueno, vamos a entrar aquí, vamos a ver qué es lo que es. A cada uno de los componentes formativos vamos a tener aquí un link de acceso. Y lo que vas a observar aquí es a través de diferentes herramientas, diferentes animaciones, textos, audios, se van a ir explicando cada uno de estos temas. Aquí vamos a ver como la tabla de contenidos. Introducción, podemos ir directamente a cada uno de estos o podemos ir en orden. Vamos a clicar aquí en ver contenido de manera secuencial. Observamos aquí, comenzamos con un video introductorio a lo que es este componente formativo. Vemos aquí que comenzamos con lo que son los sustantivos y los artículos definidos e indefinidos. Entonces, vamos a ir viendo con calma cada una de estas explicaciones, escuchamos estos audios, hacemos unas prácticas interactivas que no son calificables. Entonces, este es el material de estudio. Lo que nosotros desarrollamos en las sesiones en línea son prácticas para hablar, prácticas para reforzar esos conocimientos de estos temas que se estudian, ¿bien? Y que se explican. Esto está disponible para ti cuantas veces tú quieras explorarlo, ¿bien? Escuchar los audios, practicas todo esto, y cuando ya estás lista, es que presentas las evidencias, ¿bien? Voy a preparar nuevamente lo que es el cronograma del curso, porque este cronograma tiene aquí la opción de descargarlo o la opción de verlo en línea. Este cronograma te da como esa ruta a tomar. Entonces vemos aquí que del 14, de lo que fue del 6 al 12, lo que hicimos fue participar en el foro social, revisar y navegar la plataforma. Entonces, hasta el 12, no te preocupes, no ha pasado nada. ¿Listo? Ya a partir del 13 sí nos dedicamos a estudiar el componente formativo, ¿verdad? El componente formativo 1, hello, it's nice to meet you. ¿Ok? Y la evidencia que se desarrolla es este test. Como observas en este cronograma, dice que esta semana finaliza el 19, ¿verdad? Sin embargo, eso no quiere decir que no vas a encontrar el enlace para desarrollar estas evidencias o el enlace para estudiar los componentes formativos. No quiere decir que no los vas a encontrar después del 19, después del 16. La fecha máxima es el 9 de abril. Disculpe, ¿Ok? profesora, entonces hasta el momento la única actividad es el test. Exactamente, pero recuerda, Ah, ok. primero Debo estudiar. repasar Exacto. debo estudiar para responderlo. Exactamente. Ya el próximo lunes, ustedes van a ver un anuncio que yo les voy a indicar. Ok, comenzamos una semana nueva. Vamos a estar estudiando el componente formativo Let's Introduce Ourselves. Y esta va a ser la evidencia asociada a este componente formativo, que es la participación en el foro temático, foro Let's Meet. Yo les indico en dónde está. Se lo puedo indicar desde ya. Para los foros, ustedes dan clic aquí en foro. Y allí lo van a encontrar. Lo primero que yo les dije con respecto a este foro es que no participaran hasta que nos tuvieran dado las indicaciones y no se haya estudiado ese componente formativo. Para que esa participación, como es evaluable, sea completa y sea a conciencia, no simplemente, está aquí este foro, se titula Vamos a conocernos. Entonces aquí simplemente tengo que hablar de mí. No, hay ciertos componentes, ciertas cosas que ustedes deben incluir porque va a ser calificado. ¿Listo? Entonces yo les voy a dar esas indicaciones. También obviamente está aquí en la opción de ingresar a ese foro, yendo a evidencias. Y vamos a ver, ok, ustedes ya lo hice.
Ese fue el primer componente formativo. Ahora vamos a entrar aquí al foro. Entonces, vamos aquí a ver foro y van a observar. Van a observar la sección de foros. Y aquí lo van a encontrar. ¿Bien? Son dos maneras de ingresar a esa evidencia. Y aquí esto es muy importante. El instrumento de evaluación es lo que les indica qué es lo que les vamos a estar, qué es lo que yo como profesora les voy a verificar. Y esto va a determinar su calificación. ¿Bien? Entonces, ok, aquí habla de que hace una participación usando bien las expresiones en el inglés y queda clara la comunicación. Sí, cumple con eso, porque 35 chequeados. Y así. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque es lo que les permite a ustedes saber qué es lo que les estoy evaluando de su participación. Entonces, si por alguna razón, digamos, no participaron en las fechas que se establecieron, claro que se les va a recibir y se les va a evaluar, pero ya no va a ser sobre 100, sino sobre 90, porque aquí vamos a tener un 10% que se va a perder. ¿Bien? Entonces, bueno, eso es lo que yo te recomiendo. Concéntrate ahora en lo que es obviamente el primer eh, componente formativo y desarrollar el test. ¿Bien? El lunes les estaré comunicando la siguiente actividad, la siguiente evidencia y el siguiente componente formativo para estudiar. Obviamente, si ustedes quieren desde ya empezar a estudiarlos, lo pueden hacer. Lo tienen disponibles desde ya todos esos temas de estudio. Ok. ¿Alguien más? ¿Y los Ok. foros, usted nos avisa o los podemos ir respondiendo? El foro social está disponible por si tú quieres hacer tu participación. El otro foro que hay es el Son los foro que, son de los dudas. que no son calificables. Exacto, exacto. El del foro Y de Let's Meet, yo le voy a anunciar y les voy a dar más ok. información sobre lo que deben incluir en su participación. Esto tú ahorita podrías participar, pero no sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer allí. Entonces, espera mis indicaciones para que cuando hagas tu participación sea una participación ya completa, que no vayas de pronto a decir, mira, lo que pasa es que te faltó incluir esto. Entonces, es mejor esperar. ¿Bien? Ok. Sí, muchas gracias, profesora. No, gracias a ti, Laura, y ánimo. Comienza tus estudios, que estás apenas a tiempo. Bueno, ¿Alguien sí, más tiene señora. alguna Gracias. duda? Sara, Jessica. Si no tenemos más dudas, podemos dar por terminada nuestra sesión, la sesión sincrónica y la sesión en línea, obviamente. Gracias de verdad por su paciencia y por su comprensión con los retos técnicos que se presentaron al inicio. Les voy a compartir mañana el enlace de las dos sesiones en línea de la semana, la que tuvimos el martes y la que acabamos de tener hoy, para que ustedes puedan consultarlas, obviamente ya con una edición un poco mejor, para que no esté tan interrumpida como fue el inicio de nuestra sesión en línea de hoy. Muchas gracias, tengan una excelente noche, Dios les bendiga y pues que disfruten también el fin de semana.